¿Ya? Así que vamos a comenzar la clase. Ah. Ahí sí. Ya, chiquillos. La primera pregunta que tengo aquí para compartir, ojo por si acaso las preguntas no tienen número, pero sí la diapo tiene abajito el numerito, por si en algún minuto necesitan que yo les explique alguna pregunta que ya pasó o algo así, donde vayan quedando dudas. La primera pregunta que vamos a resolver el día de hoy dice, ¿qué valor debe tener K en la ecuación 3x cuadrado menos 5kx menos 2 igual 0 para que una de sus raíces sea menos 2? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar cómo podemos resolver esta pregunta. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo podríamos partir aquí? Despejando K para encontrar el valor de K. Despejando K para encontrar el valor de K, perfecto, pero si yo quiero despejar K, tengo un problema, porque tengo dos incógnitas en esta ecuación, por decirlo así, porque tengo la X y tengo K. Entonces ahí es donde tenemos que pensar qué hago para poder despejar K. Profe, Dígame. se me ocurre reemplazar el menos 2 en la ecuación donde dice X, colocar el menos 2. Perfecto, en realidad asimismo se hace, ¿por qué? Porque nos dice para que una de sus raíces sea menos 2. Sabemos que las raíces en la ecuación de segundo grado son las soluciones, por lo tanto aquí me están diciendo, quiero que la solución de esta ecuación, una de ellas sea menos 2, es decir, que x sea igual a menos 2. Entonces lo que podemos hacer es cambiar este x por menos 2 y simplemente ahí nos va a quedar una ecuación con una incógnita y la despejamos. Entonces ahí ese menos 2 nos queda 3 por menos 2 al cuadrado, eso sabemos que va a ser 4, y después nos queda menos 5 por menos 2, que va a ser más 10, bajo el menos 2, y todo eso igual 0. Ahora simplemente resuelvo la multiplicación, 3 por 4 que es 12, bajo 10k menos 2, y despejo k. Sabemos que 12 menos 10, o sea, 12 menos 2 nos da 10, cambio el 10 para el otro lado, nos queda negativo, y ahora este 10, que está multiplicando acá, pasa dividiendo al otro lado, y eso nos va a dar que k es igual a menos 1. ¿Alguna duda con el ejercicio, chiquillos? No, profe. Ya, súper. Chiquillos, la dinámica más o menos es esta. O sea, si yo hago que ustedes resuelvan primero y después corrijo, nos vamos a demorar mucho. Entonces, lo que me importa en estos ejercicios es que pensemos juntos en cómo los resolvemos y después los resolvemos, ¿ya? La segunda pregunta dice, ¿qué valores deben tener los coeficientes de la ecuación en X? Ahí tenemos la ecuación escrita, paréntesis a menos 1 por x cuadrado más b más 3, en paréntesis por x, más c igual 0. Dice, para que sea de segundo grado. Entonces, primero hay que pensar cuáles son los requisitos para que exista una ecuación de segundo grado. ¿Alguien sabe cuáles son los requisitos para que exista una ecuación de segundo grado? Que el número que acompaña el x cuadrado puede ser cualquier real, a excepción del 0. Perfecto, y El que acompaña el x puede ser cualquier real, al igual que el 0. B y C perfecto. cualquier real. B y C, cualquier real, y A sabemos que tiene que ser distinto de 0. Entonces, aquí, ¿cuánto está valiendo A en sí? El que acompaña al x cuadrado. A menos 1. A menos 1 es una expresión, entonces yo tengo que decir, ahí tengo anotadito, el coeficiente A debe ser distinto de 0,
que a menos 1 tiene que ser distinto de 0, entonces simplemente lo despejamos y ahí nos queda que a tiene que ser distinto de 1, porque yo sé que acá si a vale 1, digo 1 menos 1 me da 0, y ahí dejamos de estar en presencia de una ecuación de segundo grado. Los otros valores pueden ser cualquier real, entonces yo busco en mis alternativas la que cumpla estas características, que a sea distinto de 0 y que los otros números sean cualquier real. Entonces la respuesta correcta aquí sería letra C. Perfecto. Vamos avanzando a la otra pregunta. Chiquillos, si hay dudas, usted me detiene, porque si no me preguntan nada, yo me embalo y creo que me están entendiendo absolutamente todo. La otra pregunta dice, una ecuación de segundo grado cuyas raíces son alfa es igual a 2 más raíz de 5 y beta es igual a 2 menos raíz de 5. ¿Alguien recuerda cómo podíamos armar la ecuación de segundo grado si teníamos las soluciones? Haciéndolo al revés, prácticamente, yo creo. Con No. una fórmula, profe. Una fórmula, profe. ¿Se acuerda cuál es la fórmula? X al cuadrado Ya. menos paréntesis, si no me equivoco. Sí, va bien. X1 más X2 paréntesis. Y ahí me acordé. De ahí. Vamos. Ahí se la, mire, Ahí. iba Eso. súper bien. Cerramos con la suma de las soluciones por X y después sumo la multiplicación de las soluciones. Entonces, con esta fórmula que tenemos ahí, vamos a poder encontrar la ecuación de segundo grado teniendo este X1 y X2. Entonces, simplemente, chiquillos, vamos a reemplazar. Ahora, entender que X1 aquí está expresado como una suma y el X2 acá está expresado como una resta. Entonces, reemplazo. Me queda X cuadrado menos. Aquí tengo la primera solución, que es 2 más raíz de 5, más la segunda solución. Se están sumando por el X que está fuera de este paréntesis que puse ahí de corchete. Y más la multiplicación de estas soluciones. Vamos a resolver primero la parte donde tenemos la suma de las soluciones. Lo voy a explicar. Hay harto paréntesis y harta cosa ahí, pero chiquillos es más fácil de lo que se ve, porque acá usted va a sumar el 2 con el 2, eso nos va a dar 4, y la raíz de 5 menos la raíz de 5 se anulan, por lo tanto me quedaría solo 4 por el X que está acá afuera, ¿ya? Voy a avanzar aquí para que vayan viendo el resultado. Voy en esta parte de aquí. 4 por el X. Ahora voy a resolver la multiplicación de las soluciones. Y aquí acuérdense que siempre que yo tengo dos paréntesis que se están multiplicando, y en este caso son operaciones, yo tengo que multiplicar término por término. Es decir, el 2 por el 2, que nos va a dar 4, después voy a decir 2 por menos raíz de 5, que eso es menos 2 raíz de 5, después voy a decir 2, no, miento acá, raíz de 5 por 2, ambos son positivos, por lo tanto me queda más 2 raíz de 5, y por último, fíjense acá que me toca más raíz de 5 por menos raíz de 5. Primero el signo, más por menos nos da menos, y raíz de 5 por raíz de 5, eso es 5. Acuérdense que ahí se elimina la raíz. Sigo resolviendo este paréntesis, y si se fijan, me queda 4 menos 5, que eso sería menos 1, y el menos 2 raíz de 5 más 2 raíz de 5 se anularon entre sí, porque eran opuestos. Y aquí quedamos con la ecuación de segundo grado que tiene por soluciones este alfa y este beta que están en el enunciado. ¿Alguna duda, chiquillos, de lo que se hizo aquí? No, profe. Ya, súper. Avanzamos a la siguiente entonces. Pero no. Ya,
La siguiente dice, en la función y es igual a 4x² menos 4x menos 3. Las coordenadas de su vértice son, recordemos, ¿cómo calculábamos el vértice? Paréntesis menos b partido en 2a. ¿Ya? Ahí estamos teniendo el x del vértice, ¿ya? ¿Cómo obtengo el y del vértice? En función del resultado que nos dé menos b partido en 2a. Perfecto, súper bien. Entonces, y pregunta Samuel, ¿cómo se llama el término x de este vértice? ¿Qué nombre recibe? Eje de simetría. Eje de simetría, perfecto. Entonces, calculamos eje de simetría, menos b partido en 2a. Sabemos que b ahí vale menos 4, entonces nos quedaría menos el menos 4 en paréntesis. Y abajito nos queda 2 por a, que es 2 por 4. Arriba nos queda 4 positivo y abajo 8. Eso, si lo simplificamos, nos da 1/2. Ahora, este 1/2, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Ponerlo, o sea, que 1/2 sea el valor de x, de la función. Exacto, evaluar la función. Tomo este 1/2 y lo reemplazo donde está la x, aquí arribita, en mi función, y calculamos el valor que nos da. Ahí vamos a tener el y de este vértice. Entonces, vamos avanzando con el vértice. Ahí está la fórmula general de este vértice, con el cual se puede calcular. Y aquí vamos a la parte del cálculo. Digo f de 1/2, me queda 4 por, aquí venía x elevado a 2, y este x lo cambié por 1/2. Menos 4 por, venía la x, y lo vuelvo a cambiar por 1/2, menos 3. Resuelvo esta potencia de 1/2 elevado a 2. Me queda 1 por 1 es 1, y 2 por 2 da 4. Y la multiplicación acá al ladito de 4 por 1/2 nos quedaría 4 por 1, y abajito recuerde que este 4 tiene un 1 imaginario, y eso es 1 por 2 que nos da 2. Sigo resolviendo en la línea de abajo, y lo mismo, este 4 recuerde que está partido en 1. Entonces acá podríamos multiplicar para el lado, que nos quedaría 4 por 1, 4, y abajito 1 por 4, 4, y 4 partido en 4, eso es 1, o simplificamos los 4 de frentón y también nos queda el 1. 4 partido en 2 sabemos que es 2, y bajo el menos 3. Menos 2 y menos 3 nos da menos 5, más el 1, eso nos da como resultado menos 4. Por lo tanto, nuestro vértice, el que encontramos aquí, sería 1/2, menos 4. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya. Aquí tenemos que ir viendo cuál de estas afirmaciones es verdadera de acuerdo a la función que tenemos en el enunciado. Nos dice con respecto a la función, cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Para la primera dice, su concavidad está orientada hacia arriba. Entonces les pregunto a ustedes, ¿dónde vemos la concavidad? En A, en el valor que está en A. Ya, ¿y qué me fijo en A? Que sea Positivo o negativo. mayor o menor que 0. Ya, ¿qué pasa si es mayor que 0? Es una concavidad hacia arriba, ¿Y si es menor que 0? hacia abajo. Perfecto, entonces en este caso tenemos concavidad hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien, porque fíjense, A vale 3, es mayor que 0, por lo tanto, la concavidad es hacia arriba. En la 2 nos dice, el punto de intersección con el eje Y es 0,-10. ¿Dónde veo la intersección con el eje Y? En el término C. En C, muy bien. Entonces acá, ¿esa es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadera, porque estoy en el 0,-10 y C vale menos 10. Siempre es 0, y el valor de C. Así que esta también es verdadera. Y por último, tengo
f de menos 2 es igual a menos 24. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer ahí para saber si eso es verdadero o es falso? El menos 2 hay que reemplazarlo en la función. Muy bien, reemplazo el menos 2 en la función. Entonces, donde está la x, acá se fijan que dice f de menos 2, entonces me está diciendo donde está la x, cámbiela por ese menos 2. Y voy a decir 3 por menos 2 al cuadrado más 13, ahí venía la x, la cambio por menos 2, menos 10. Entonces, el menos 2 al cuadrado sabemos que es 4, 13 por menos 2 es menos 26, y bajo el menos 10. Luego nos queda 3 por 4, que eso sabemos que es 12, asocio el menos 26 con el menos 10, que nos da menos 36, y realizamos esa resta y nos da menos 24. Entonces quiere decir que la 3 también es correcta, porque se cumple que cuando yo ingreso el menos 2, mi resultado es menos 24. Por lo tanto, la alternativa correcta acá es la E. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ya. Avanzo entonces. Ya, esta es rápida. La función f de x cuadrado menos 6x más 8 intersecta al eje y en el punto 0,8. 0,8. Perfecto. Letra C, porque acuérdense que la intersección en y yo la veo en C, en el que está solito. Ya. Acá, la siguiente dice, si el discriminante de... Dafne, ¿tiene alguna duda? Profe, se Dígame. enojaría mucho que no entendí ¿La o sea, anterior? después de esa, de la que hizo Esa, la otra. esa. Esa, sí, es que me ¿Qué perdí parte no cuando entendió? puso f de, entre paréntesis, menos 2, cierre paréntesis, es igual a 3. Ya, De ahí en Vuelvo a adelante me perdí. ya, te vuelvo a explicar. Mira, ¿tú sabes lo que significa que yo diga f de menos 2? Partamos por ahí. Sí, Ya, sabemos que significa que yo estoy diciendo que donde está la x, yo tengo que cambiarla por el menos 2. Entonces mira tu función acá arriba, tengo 3x cuadrado más 13x menos 10. Aquí abajito, donde reemplacé, dice 3 por paréntesis menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tenía 3 por x al cuadrado, es decir, la x la cambié por menos 2. Después viene más por 13x, es decir, 13 por menos 2, menos 10. ¿Me seguiste ahí? sí, es que me había perdido porque no había visto el 24 y no había visto lo de arriba. Pensé que es que tenía la pantalla como en zoom y me cortaba eso. Ya. Ya, pero ¿sigues entendiendo acá? Después saco el menos Sí, 2 al cuadrado que te da 4, lo multiplico por el 3 y eso te da 12. Acá el 13 por el menos 2 me dio menos 26. Y lo junto con el menos 10, se suman porque son ambos negativos, y me da menos 36. Y ahí 12 menos 36 te da menos 24. Por eso ¿entendí llegamos lo a que, que esa profe? es... Ya, súper. Ya, entonces avanzo con esta. Dijimos que la intersección era con el eje Y en el 0,8. Y vamos a la siguiente. Dice, si el discriminante de la ecuación cuadrática asociada a una función es 0, de las siguientes afirmaciones, ¿esos son verdaderas? Primero, recordemos qué nos decía el discriminante asociado a una función. ¿Qué significa que sea 0? Que tenía dos respuestas iguales. ¿Cómo eso, dos respuestas iguales? Acuérdate que lo estamos pensando en una función. Ah, no estaba preparado para la segunda pregunta, profe. Ya, en la ecuación, ¿qué significaba? Me lo dijiste recién, en la ecuación significa que tengo dos respuestas iguales. Eso quiere decir que el x1 con el x2 son iguales, ¿cierto?
A ver. Ah, no. Sí, a ver. Sí, me dicen que las dos son dos respuestas iguales y que sí, son reales. Son dos soluciones. Ya, Exacto. dos soluciones reales e iguales. Pero ahora, chiquillos, eso que significa en la ecuación de segundo grado, llevémoslo a la función asociada. ¿Qué significa gráficamente eso? Tiene que ver con los cortes en el eje de las X. Bueno, el vértice, no. Sí, el vértice está ubicado en X, en el eje X. El vértice está ubicado en X, o sea, le las dos. traduzco eso que usted está diciendo, quiere decir que la función está cortando con un puro punto al eje de las X, en un puro punto, y ese punto es el vértice, ¿ya? Eso significa. Entonces, entendiendo eso, yo voy a responder si sí o no son verdaderas las afirmaciones que vienen a continuación. La número 1 dice, la parábola es tangente al eje X. Tangente, chiquillos, ¿qué significa? Que no la toca. Aquí estamos con un tema de vocabulario. ¿Alguien sabe lo que es tangente? Es que el límite tangente es la línea que pasa por el punto, como esa línea. Ya, de algún modo, o sea, tangente significa que lo está tocando en un solo punto, ¿ya? Entonces, si me dice la parábola es tangente al eje de las X, ¿eso es verdadero o es falso de acuerdo a lo que dijimos al principio? Sí, porque toca solamente en un punto el eje X. Exacto, entonces así es verdadera. Después dice, ¿el vértice está ubicado en el eje de las X? Ya dijimos que sí. Después dice, ¿las raíces de la ecuación de segundo grado asociada a la función son reales e iguales? También ya nos dijeron que sí. Lo dijo usted al principio, Samuel, ¿cierto? Sí, claro, profe. Ya. Entonces serían las tres, serían verdaderas. Letra D. ¿Alguna duda con esta, chiquillos? Profe, igual no entendí la primera. ¿La tangente? Sí, Ya, entender que la palabra tangente en matemática, en geometría, estamos hablando de algo que toca a otra cosa, pero en un solo punto. ¿Eso lo entiendes? sí, profe. Ya, entonces, cuando nosotros estamos hablando de una parábola, o sea, de una función donde su discriminante es 0, me está diciendo que está tocando al eje de las X en un solo punto, y ese punto es el vértice, que fue lo que dijimos al principio. Entonces, cuando el discriminante es 0, la parábola es tangente al eje de las X, sí, es tangente al eje de las X porque lo está tocando solo en un punto. Ah, ya, ahora sí. Gracias, profe. Ya, súper. ¿Alguien más, chiquillos? Ya, vamos a la siguiente. Ya, estas así con grafiquitos a mí me gustan mucho porque hacen pensar harto. Dice acá, ¿cuál de las siguientes alternativas muestra la gráfica de la parábola de la función f de x, x cuadrado más 3x menos 4? Partamos discriminando aquí por la concavidad, por ejemplo. Díganme, ¿cómo es la concavidad de esta función? Hacia arriba. Hacia arriba, entonces usted inmediatamente va a discriminar ahí, a eliminar la alternativa C y D, las descartamos. Ahora, de acuerdo a lo que usted ve en la gráfica y los datos que aporta la gráfica, ¿qué podríamos sacar ahora? Corta en el eje Y en 0,-4. Ya, perfecto. Arriba el f de x me dice que corta en menos 4, pero si yo me fijo en la alternativa A y en la alternativa B, ambas están cortando al eje Y en el menos 4. Entonces ese dato no me sirve en esta ocasión para ver si es la A o la B o la E, que no fuese ninguna.
¿En qué otra cosa me puedo fijar? Me puedo fijar tanto en las alternativas como me puedo fijar en la función. Yo creo que ahora hay que fijarse en la función. Ya, ¿y qué haría usted ahí en la función? ¿Qué calcularía, qué sacaría? El resultado, ¿cuáles son las respuestas? Pero quizás es muy largo. ¿A qué se refiere con los resultados, Samuel? Las raíces, ¿qué hay? Las raíces, perfecto, al x1 y al x2. Sí, Si y yo me son fijo en las alternativas, chicos, ustedes se pueden dar cuenta que en 12. la A las soluciones son menos 4 y 1, es decir, los cortes en el eje X son menos 4 y 1. Y en la alternativa B es menos 1 y 4. Aquí tenemos varias opciones de cómo yo puedo resolver. En mi caso, yo voy a encontrar los ceros de la función, voy a encontrar el x1 y el x2 para discriminar, pero así como yo puedo encontrar los ceros de la función, por ejemplo, yo podría tomar el menos 4 acá en la letra A, reemplazarlo acá arribita en la función y ver si me da 0 o no. Lo mismo que el 1. Si me da 0 sería esa. Dígame, Samuel. Que, bueno, yo creo que antes que resolver hay que ver lo del discriminante. Ya, Samuel, pregunto, el discriminante, ¿qué es lo que te indica cuando tú estás en una función? ¿Cuántas respuestas tiene? ¿Cuántos cortes tiene en el eje de ¿Cuántas? las X? Dime acá, ¿tiene cortes la A en el eje de las X? Sí, ¿Cuántos tiene? 2. Eso significa que es En la B, ¿tiene cortes en el eje de las X? Pero, eso ¿Tiene 2 significa, también? Entonces, ¿te va a servir de algo sacar el discriminante? sí, ¿Para qué te va a servir? para saber que porque puede determinar que perfectamente no puede cortar en X o sí. O sí, pero Ah, tú solamente. dices por si fuese la letra E. Ah, ya. Yo en particular me iría primero a encontrar las soluciones, porque en el caso de que no le encuentre soluciones, por descarte es la E. En cambio, si encuentro las soluciones, directamente voy a saber cuál de las dos es. ¿Me entiendes? Sí, Ya. Vamos a encontrar las soluciones, chiquillos. Aquí, fórmula general con la que usted resuelve la ecuación de segundo grado. Ya simplemente aplicamos la fórmula general. No les voy a explicar aquí cómo estoy calculando la fórmula general, o si lo necesitan. Fíjense acá, b vale 3, reemplazo por 3, esto sería menos b, adentro de la raíz b cuadrado, entonces 3 al cuadrado, menos 4 por a por c. A es 1, c es menos 4. Y ahí sigo hacia abajo resolviendo hasta llegar a menos 3 más menos raíz de 25, que la raíz de 25 nos da 5, y acá simplemente yo separo en mis dos soluciones. Menos 3 más 5, eso es 2 partido en 2, y la primera solución es 1. Después tengo menos 3 menos 5, eso nos dio menos 8, partido en 2, eso me da menos 4. Por lo tanto, aquí tenemos las soluciones. Sabemos que esta función x cuadrado más 3x menos 4 está cortando al eje de las x en el 1 y en el menos 4. Entonces la alternativa correcta sería la letra A. ¿Te das cuenta ahora, Samuel, por qué yo decía mejor calculamos los ceros de la función? Porque si me dan, tengo la respuesta al tiro. En cambio, si antes calculo el discriminante, igual iba a tener que calcular los ceros de la función. ¿Dudas, chiquillos? No, profe. Ya. Vamos entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Acá dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función f de x igual menos x cuadrado menos 4? El análisis más fácil que podemos hacer, ¿cuál es? El primer análisis. ¿Hacia dónde va la concavidad? La concavidad, exactamente. La concavidad aquí es hacia arriba o hacia abajo. Hacia Hacia abajo. abajo. Hacia abajo, entonces descarte inmediatamente las que van hacia arriba. Después de descartar la concavidad, ¿qué más podemos hacer?
Ver dónde cortan el eje Y. Ver dónde corta en el eje Y. ¿Y dónde está cortando en el eje de las Y? -4. En el -4. En el -4. Y lo otro, chiquillos, que también podemos hacer en esta misma pasada, es recordar la forma de esta función. Porque cuando yo tengo escrito, se me apretó solo. Cuando yo tengo escrito solo el ax cuadrado, es decir, aquí en este caso menos x cuadrado, y solo está acompañado por c, recuerden que es una parábola, es una función que solo se está moviendo en el eje de las y, va hacia arriba o va hacia abajo, no está moviéndose para los lados. Entonces, ahí inmediatamente yo puedo descartar la letra B y puedo descartar la letra D. Entonces, la alternativa correcta es la E. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, súper. Vamos con la siguiente. Otra vez el mismo estilo. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa a la función f de x igual a x cuadrado menos 5x más 6? Entonces, primer análisis que hacemos. La concavidad. Concavidad. ¿La concavidad aquí es hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. De pasadita también vamos a ver que corte en el 6, ya, porque lo vamos a decir al tiro, porque si ustedes se fijan, todas las que van hacia arriba podrían estar cortando en el 6, porque están cortando en el positivo de la sí. Ya. Ahora, después de eso, ¿qué podríamos fijarnos? Yo creo que ahora sí podría ser un poco la discriminante, tomarlo un poco más en cuenta que la otra. Muy bien. ¿El discriminante por qué, Samuel? La E. Por la E, porque aquí en la E tengo una función que no está cortando al eje de las X. Y la A y la C sí están cortando al eje de las X. Y ambas lo están cortando en 2 puntos. Entonces podemos calcular discriminante. Ahí calculé el discriminante. 25 menos 4AC, 4 por 1 por 6. Eso nos da el discriminante 1. ¿Qué significa que el discriminante sea 1? Que no tenga soluciones en el eje X. Que no tenga... Discriminante mayor que 0. Ah, me equivoqué. No. ¿Que el discriminante sea mayor que 0? Sí, ¿qué significa que el discriminante sea mayor que 0? Que no hay corte en X. Bueno, Disculpa, no te entendí. ¿Hay o no hay cortes? no, no hay. Se equivocó. Todo lo tengo que Hay cambiar. cortes. Hay cortes. Cuando es mayor que 0 significa que tengo cortes y que tengo 2 cortes en el eje de las X. Por lo tanto, descarto la letra E. Ahora, entre la A y la C, son las dos que me quedan. ¿Qué análisis podría hacer? Sacar la fórmula. Ya, una opción es sacar la fórmula, sí, podría ser. Hay varias fórmulas, hay varias formas de hacer esto, chiquillos. Yo hice la que se me ocurrió que fuese más fácil. Pero veo si a alguien se le ocurre otra idea y coincide con lo que a mí se me ocurrió hacer. Sí, una forma es haber encontrado el X1 y el X2. ¿En qué te hubieses fijado si tienes el X1 y el X2? ¿Hacia qué lado va? Si va a la derecha o a la izquierda. Claro, porque te hubiesen dado los negativos o los positivos sus resultados, ¿cierto? Sí. Ya. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? A ver si se le ocurrió lo mismo que a mí. ¿Qué más podríamos haber calculado y saber si voy a la derecha o voy a la izquierda en el eje de las X? Profe, Dígame. no sé si está bien, pero, por ejemplo... No, nada. ¿Se repitió? Sí, es que me di cuenta que podíamos reemplazarlo en 6, pero me di cuenta que el 6 es corte en I, entonces no, iba a ser más enredado que... Entonces no, Ya. definitivamente no. Ya.
Chiquillos, la compañera dijo, profe, yo sacaría los ceros de la función, es decir, con la fórmula encuentro el x1 y el x2. ¿Pueden hacerlo? Esa es una forma. Si el x1 y el x2 le dan positivo, sería la A. Si el x1 y el x2 dan negativo, sería la C. Porque si se fijan, así están los cortes en el eje de la X. Uno para el lado de los positivos y otro para el lado de los negativos. A mí se me ocurrió encontrar el eje de simetría. ¿Por qué el eje de simetría? Porque si yo encuentro cuál es el valor que va por ahí, donde está el vértice de la parábola, voy a saber si estoy para la derecha o estoy para la izquierda. Si el vértice de simetría me da positivo, sería la A. Si el eje de simetría me da negativo, sería la C. ¿Se entiende lo que hice yo? Sí, profe. Y justo se le iba a decir. Muy bien. Entonces ahí nos quedaría que el eje de simetría es 5 medios, es decir, 2,5. Estoy para el lado positivo de la gráfica en el eje de las X. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí sería la letra A. ¿Dudas, pequeños? Vamos a la siguiente entonces. Acá nos dice, la función cuya gráfica es la dada en la figura cumple las siguientes condiciones. Ya, si ustedes se fijan en las alternativas, mis condiciones están relacionadas con discriminante y con concavidad. Entonces, primero vamos a ver con el discriminante. El discriminante de esta gráfica, ¿cómo debe ser? ¿Mayor que 0, igual a 0 o menor que 0? Mayor que 0. Mayor que 0, porque que sea mayor que 0 significa que... Que son dos resultados distintos. Corta 2 veces en el eje X. Perfecto, corta 2 veces en el eje X. Entonces, chicos, fíjense acá, yo voy a descartar en las alternativas todas las que no cumplan que sea mayor que 0. Ahora, si se fijan, el segundo análisis que se hace es con respecto al coeficiente A, es decir, con respecto a la concavidad. Y en este caso, ¿el A es mayor que 0 o es menor que 0? Mayor que 0. Mayor que 0, entonces la letra correcta es la letra E. Ahí estamos. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Ya, muy bien. Vamos a la siguiente. Ya, esta es un poquito más, no enredada, es solo porque hay dos funciones involucradas, pero si nosotros separamos esto y lo ordenamos, no vamos a tener problemas. Chiquillos, hay dos funciones. ¿Qué puedo distinguir de las dos funciones en las que hay acá? Tengo la función y es igual a menos x cuadrado más 2x menos 1, y tengo la función y es igual a x cuadrado menos 4. Tengo que ver en qué opciones están mejor representadas. Entonces, ¿qué tienen de distinto primero estas dos funciones? La concavidad. La concavidad, ¿cierto? Entonces, obviamente vemos que hay una que va hacia abajo y hay otra que va hacia arriba. Entonces yo me puedo apoyar de eso para empezar a analizar. Por ejemplo, esta que va hacia abajo, ¿en qué me puedo fijar aparte de en que va hacia abajo rápidamente? ¿En dónde Intersecta. corta el eje Y? ¿En dónde corta el eje Y? ¿Dónde está cortando el eje Y? En 0,1. 0, menos 1. 0, menos 1. Entonces, chicos, fíjense, en las que van hacia abajo, ¿cuáles son las alternativas que me sirven y cuáles son las que descarto? Le sirve solamente la D, las demás no le sirven. Perfecto, entonces yo descarto A, B y C, porque si se fijan, estas que van hacia abajo están cortando en la parte positiva de la I, y acá me dice que en el I estoy cortando en el menos 1, entonces estoy hacia abajo. Dígame. Profe, un poco la E, porque literalmente está cortando mucho más abajo que en la segunda, y la segunda corta en menos 4. Ya, muy bien, buen análisis ese, Samuel.
Voy a seguir avanzando como lo tenía preparado, pero ahí tú ya tienes la respuesta. La segunda función es y igual a x cuadrado menos 4. Si usted se fija, la que va hacia abajo corta en menos 1 y la que va hacia arriba debería cortar en menos 4, es decir, debería cortar más abajo de la que corta con concavidad hacia abajo. ¿Se entiende? Es lo que acaba de decir el Samuel. Lo que yo hice para cerciorarme, nuevamente calculé el eje de simetría porque tengo una función que va hacia abajo, que está para el lado positivo, su eje de simetría, y tengo en la D una que va hacia abajo y está en el lado de los positivos. Con esa me cercioré de que era la letra D. Pero el análisis que hiciste tú, Samuel, está perfecto. ¿Hay alguna duda, chiquillos, en esta? No, profe. Ya, vamos entonces avanzando. Dice, considere la función 2x cuadrado más 4x más 5 con x en los números reales. El menor valor que alcanza la función es. ¿Cómo podríamos sacar acá el menor valor que alcanza la función? Profe, Dígame. ¿podría ser sacando la fórmula general? Ya, pero ojo que ahí está sacando la fórmula general, estoy sacando los cortes en X. Cuando a mí me dicen de un menor valor que alcanza la función o el mayor valor que alcanza la función, ¿eso con qué lo puedo relacionar? Ah, con que es cóncavo hacia arriba. ¿O que es cóncava hacia abajo? ¿En qué sentido, chiquillos? Acuérdense que una función cuadrática tiene un punto mínimo o tiene un punto máximo, dependiendo de hacia dónde va la función. En este caso, esta función es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Entonces, significa que la función va a tener el mínimo valor el que alcanza, porque imagínense la gráfica, imagínense esta U que va hacia arriba, la estoy mirando de izquierda a derecha, estoy dibujando esta U, voy bajando, 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 llego al punto más bajo de esta U y después comienzo a subir de nuevo. ¿Se entiende eso? Ah, Ese puntito que está más abajo, el que alcanzo allá abajito, ¿cómo lo determino? con el vértice. Súper bien, con el vértice, ¿ya? Si yo digo que la concavidad es hacia arriba, entonces tengo un punto mínimo, el puntito más abajo, y eso lo puedo calcular con el vértice. Si se fijan acá, estoy reemplazando los valores para encontrar primero el eje de simetría, como lo hicimos en los ejercicios anteriores, y después de eso calculo el vértice, es decir, tomo este menos 1 y lo cambio por la x allá arriba en mi función, y me va a dar que es el vértice un menos 1,3. Entonces mi pregunta, ¿cuál es el menor valor? ¿En cuál me fijo? ¿En el menos 1 o en el 3? En el menos 1. Tenemos una disyuntiva acá. En el 3, en el 3. El menos 1 está en las x, fíjense en esto. El x es como el desplazamiento para los lados, horizontal. Y el Claro. 3, yo lo estoy mirando vertical. En el 3. En el 3, chiquillos. Fíjese acá en la gráfica. A este yo le agregué gráfica para que usted se fije en lo que yo me refería a. Voy bajando, fíjese, sígame con el cursor. Voy bajando, 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 bajando. Llego al punto más bajo. Sé que este es el vértice, el menos 1,3. Pero si lo miro verticalmente, en el eje de la Y, el punto más bajito que alcanzo aquí, el valor sería 3. Ya, de la función. ¿Alguna duda, chicos, con este?
Entonces, profe, tenemos que mirar el valor de I porque se nos dice si va más arriba el valor máximo o el valor mínimo. Exacto. O sea, si tú te fijas acá en la concavidad, es mínima, porque la U va hacia arriba. Pero si fuese al revés, sería máximo. Y si me preguntan cuál es el valor que alcanza la función, es porque yo estoy reemplazando el -1 en mi función y me está dando el 3. Y este es el valor de la función, el 3. Gracias, profe. Ya. Vamos al siguiente. ¿Qué hago ahí? Reemplazar esos valores en la función. Reemplazo esos valores en la función y doy solución a lo que me piden acá. Reemplazo el -2, veo cuánto me da y le resto lo que me da cuando reemplazo el -1 y le resto lo que me da cuando reemplazo el 2. Entonces, voy a ir reemplazando rápido, chiquillos. Reemplazo el -2, me queda -2 al cuadrado 4, 4 por 2 me da 8, menos el 1, eso nos da 7. Ahora, reemplazo el -1. 2 por -1 al cuadrado, el -1 al cuadrado nos da 1, eso es 2 por 1, y 2 por 1 es 2, menos 1, 1. Reemplazo el 2 positivo, 2 elevado a 2 es 4, por el 2 de adelante 8, menos 1, 7. ¿Y ahora qué es lo que hago? Veo, Resolver esa función, o sea, esa cosa que sale arriba. esa cosa que sale de arriba, la operación. Entonces, f de -2, que es 7, le resto lo que me da f de -1, que es 1, y le resto f de 2, que nos da 7. Y el resultado de eso sería -1. ¿Vamos bien? Sí, profe. Supongo que sí. Profe, Ya, ahora, la siguiente pregunta. Ay, iba a borrar esta pregunta pero ya, está, así que la vamos a hacer. Dice, la gráfica de la función es igual a f de x igual a 3x más 2 por 1 menos x. Intersecta el eje y en. ¿Cómo se el corte en el eje de la y? Con el valor de C. Con el valor de AC. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí para encontrar el valor de C? Resolver los paréntesis. Resuelvo los paréntesis. Tengo que decir menos 3x por 1, después menos 3x por menos x, después digo 2 por 1, que está ahí, y después digo 2 por menos x. Eso nos va a dar, fíjense los resultados, menos 3x por menos x es positivo, 3x cuadrado, 2 por 1 es 2, y 2 por menos x nos da menos 2x. Ordeno y reduzco lo que pueda reducir, solo para que se vea más bonito, porque en realidad lo único que nos importa es el valor de C, y en este caso el valor de C es 2. ¿Estamos bien? Ya, vamos a la siguiente. Chiquillos, una consulta. ¿Las clases del PREU son de 1 hora o son de 1 hora y media? 1 hora. ¿1 hora? Ya, entonces nos vamos a... Me voy a saltar esta porque ya hicimos una igualita delante para que alcancemos a ver las otras que me interesan, que son más importantes. Dice... vértices, la figura 1 muestra la parábola correspondiente a la función x cuadrado menos 8x más 15. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice P? Nuevamente lo mismo, eje de simetría, chiquillos. Voy a explicarlo rápido. El eje de simetría me da 4. Ahora tomo el 4 y lo reemplazo en la función. Nos queda 4 al cuadrado, menos 8 por 4, eso queda 32 más 15. Resuelvo eso y me da -1. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí sería la letra C. Vamos a la siguiente. Dice, respecto a la parábola, x cuadrado menos 9x más 14, ¿cuál de las siguientes proposiciones son o es verdadera? Sus ceros son x1
igual 7 y x2 igual 2. ¿Qué tengo que hacer para saber eso? La fórmula general. Fórmula general. Chiquillos, en honor al tiempo, porque nos queda poquito, voy a pasar rápidamente cómo resolví para encontrar la fórmula general, y llegué a que x1 vale 7 y x2 vale 2. Por lo tanto, esa es correcta. Pregunto, ¿intersecta el eje Y en 0,14? Sí. Sí. Sí, porque C vale 14 ahí arribita. Y después, ¿el eje de simetría es igual a 4? No. ¿Cuánto le dio a usted el eje de simetría? Es que ya es imposible ya de por sí. ¿Cómo? Porque ya de por sí no hay ningún número, o sea, 9 es imposible que al dividirlo por algún número te dé 4. Ya, perfecto. Ahí nos da 9 partido en 2 y 9 partido en 2, 4,5. Recuerden que el eje de simetría lo puedo sacar con esta fórmula o puedo sumar las soluciones y dividirlas en 2. 7 más 2 es 9, dividido en 2, eso me daría 4,5. Por lo tanto, la 3 ahí es falsa y sería solo 1 y 2, letra C. Voy a la siguiente. Acá, el gráfico, chiquillos, ¿cuál es? La B. ¿Qué alternativa, perdón, me dijo? La B de B. burro. La B, perfecto. Recuerde que cuando tiene esta forma, solo el x cuadrado acompañado de un número, yo veo el desplazamiento vertical. Y en este caso estoy en menos 5. Perfecto, letra B. La de acá dice, dado el gráfico, ¿cuál es la ecuación que representa la parábola? ¿Cómo lo harían? Yo reemplazaría los valores de X ¿cómo se llama? En las funciones que salen abajo. Ya, y si reemplazo el 1, ¿te tiene que dar cuánto? 3. Y si reemplazo el 2, ¿me tiene que dar? 12. 12, Eso sí. perfecto. Entonces reemplazo los puntos. Si reemplazo en la primera, el 1, 1 al cuadrado me va a dar 1, y está mal porque me debería dar 3. En la letra B, si ustedes se fijan, ni siquiera está al cuadrado. Entonces ni siquiera vale la pena reemplazar, porque yo estoy acá en el gráfico en presencia de una parábola, y aquí esto sería una lineal. Entonces, no sirve. En la C, mi descarte, ¿por dónde va? El signo. Bueno, El signo. ah, Esa sería sería- cóncava hacia abajo y la gráfica de nosotros es cóncava hacia arriba, descartada. Entonces voy a probar en la I. Reemplazo el 1. Me queda 1 al cuadrado es 1 por 3, 3. Perfecto, nos dio el primer punto. Segundo punto, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 nos da 12. Perfecto, chicos, ahí tenemos la alternativa correcta. Esta de acá. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la función? Esta forma la vimos también en la clase pasada, cuando estaba escrita así como un cuadrado de binomio. Nosotros podíamos ver el desplazamiento horizontal de la función, pero teníamos un pero. ¿Quién se acuerda de cuál era ese pero y cómo nos sirve acá? ¿Nadie se acuerda? Ya. Si nadie se acuerda, les voy a comentar que usted se va a fijar en el número que está dentro del paréntesis. Y este número que está dentro del paréntesis me va a indicar si yo me estoy moviendo con mi función hacia la derecha o hacia la izquierda, pero me tengo que fijar en el signo contrario. Es decir,
Si este es un +1, significa que yo en la gráfica me voy a mover al -1. Si este de acá adentro fuese un -1, entonces significa que yo me voy a mover al +1, a los positivos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces en esta me estoy moviendo ¿hacia dónde? Al menos 1. Al -1, pero tengo un menos adelante del paréntesis. ¿Qué va a significar eso? Que ahora es un 1 positivo. No. Vamos a la concavidad. ¿Va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Va a ser cóncava hacia abajo. Eso es lo que me va a indicar ese negativo, por si acaso. Entonces ahí la alternativa correcta sería la letra C. Igual, por ejemplo, todas estas cosas ustedes, no sé si estaré haciendo mal, pero ustedes conocen la aplicación del celular, el Photomat. Entonces, uno puede escanear ahí la función y Photomat nos entrega la gráfica, nos entrega el vértice, nos entregan todos los datos importantes de la función. Si a alguien le queda alguna duda al respecto. Chicos, me quedan 2 problemas, este y el que sigue, que quiero verlos con ustedes porque son problemas como de aplicación, ¿ya? Que son importantes en función cuadrática. Dice, la trayectoria de un proyectil está dada por la ecuación, la función I de t igual a 100t menos 5t cuadrado, donde t se mide en segundos y la altura I de t se mide en metros. Entonces, ¿en cuál de los siguientes valores de t estará el proyectil a 420 metros de altura sobre el nivel del suelo? Yo recuerdo que cuando ustedes estaban en segundo medio y yo trataba de explicarles estos problemas, siempre partíamos identificando qué representaba cada una de las variables involucradas en la función. Entonces voy a hacer lo mismo ahora. Vamos a ver qué representa cada una de las variables, porque así es la única forma que nosotros tenemos de empezar a entender el problema. Tengo 2 involucradas, tengo t y tengo I de t, tengo I. ¿Qué representa t entonces según lo que leemos del problema? El tiempo. El tiempo, ¿y el tiempo en qué está medido? Segundo. Segundos. ¿Y I de t? ¿Qué está representando? La altura. La altura, perfecto. Y la altura está medida en metros. Ahora, tengo una función, tengo una especie de fórmula acá, donde tengo t y tengo I de t. Ahora, siempre en estos problemas viene la parte de la pregunta, y en la parte de la pregunta yo tengo que ser capaz de ver cuál es el dato que me están dando. Si el dato que me están entregando va a corresponder a t o va a corresponder a I de t. O sea, si el valor que me están entregando va a ser tiempo o va a ser altura. Porque a partir de ahí, lo que me den, obviamente, lo coloco en la función y después encuentro la otra incógnita. Entonces, dice, ¿en cuál de los siguientes valores de t estará el proyectil a 420 metros de altura sobre el nivel del suelo? Estos 420, ¿qué es lo que son? ¿Es tiempo o es segundo? O sea, perdón, ¿es tiempo o es altura? Altura. Altura. Entonces, si yo entiendo que los 420 son altura, estos 420 corresponden a I de t. Entonces los reemplazo ahí donde está I de t. Porque como dice el problema, quieren saber en qué momento el proyectil alcanza estos 420 metros de altura. Entonces quieren saber cuánto vale t cuando esto es igual a 420. ¿Cómo resolverían a continuación esto que tienen ahí? Fórmula general. Fórmula general, una opción. ¿Otra opción? ¿A alguien se le ocurre otra opción? Ya, si no se le ocurre no importa, se las voy a decir.
Una opción, fórmula general, que es el desarrollo que yo hice a continuación. Segunda opción, la más pilla, es que usted vaya reemplazando las alternativas. La opción 1, 6. Yo reemplazo el 6 donde está t, y si me da 420, quiere decir que esa es una de las verdaderas. Después reemplazo el 10 y corroboro si me da 420 o no. Reemplazo el 14 y exactamente lo mismo. ¿Por qué tengo que probarlas todas? Porque no es solamente un resultado el correcto. Recuerde que la ecuación de segundo grado tiene 2 soluciones. Entonces, las que están ahí podrían ser perfectamente 2 soluciones a esta ecuación. Ahora, yo hice fórmula general. Resuelvo por la fórmula general. Y aquí, chiquillos, usted fíjese, no me voy a dar la lata explicándole todo paso por paso, porque ya se nos acabó el tiempo. Y vamos a ver que la primera solución nos da 6 y la segunda solución nos dio 14. ¿Ya? Entonces quiere decir que 1 y 3 ahí son verdaderas. O sea, el proyectil a los 6 segundos alcanza 420 metros de altura y el proyectil a los 14 segundos alcanza los 420 metros de altura. Ahora pregunto yo a ustedes, ¿cómo explican que un proyectil alcance 420 metros de altura en tiempos distintos? Por el peso del material, o también por la resistencia al aire. Ya, pero estoy hablando matemáticamente, o sea, en función del problema, de lo que tenemos, los datos que nos dan aquí a continuación. Alcanzo los 420 a los 6 metros de altura y después los vuelvo a alcanzar a los 14 metros de altura. Recuerde que estamos en una función cuadrática, que es una parábola. ¿Cómo explico esto? ¿Que ¿A nadie se le ocurre? 420 no es la altura máxima? No, no es la altura máxima, solo es altura. Y la alcanzo en 2 momentos, a los 6 y a los 14. ¿Se rinden? Chiquillos, la respuesta es súper lógica. A lo mejor usted lo va a encontrar obvia y ahí capaz que la profe esté preguntando tonteras. Pero piense, el proyectil está siendo lanzado, es decir, cuando el proyectil va subiendo, voy subiendo, alcanzo a los 6 segundos 420 metros de altura. Sigue subiendo el proyectil, sigue subiendo, subiendo, llega a su punto más alto y después empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar, a los 14 segundos nuevamente alcanza 420 metros de altura y después llega al suelo. Entonces la respuesta lógica a lo que a mí se me ocurrió preguntarle ahora es que es cuando va de ida y cuando viene de vuelta. Así explicamos lo que estamos diciendo acá de que por qué un objeto puede alcanzar en 2 tiempos distintos la misma altura. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. Ya. Vamos a la última, que esta tiene que ver con suficiencia de datos. No quiero dejar pasar una pregunta de este tipo. Dice, en el computador se necesita reproducir una fotografía rectangular cuyo largo es de 10 centímetros mayor que el ancho. Se puede determinar las medidas del largo y del ancho si se sabe que, 1, el área de la fotografía es de 600 centímetros cuadrados. 2, el perímetro de la fotografía es de 100 centímetros. Lo primero, chiquillos, es recordar y entender que cuando yo estoy en una pregunta de suficiencia de datos, no siempre es necesario resolverla. Lo que me están pidiendo acá es que usted analice que con los datos que tiene, si es capaz de resolver o no esta pregunta, este problema. Entonces nosotros tenemos que plantear acá los datos que tenemos y ver si que con esos datos soy capaz de resolver el problema con la 1, con
dándome el área, con la 2 dándome el perímetro, o si necesito complementar estas dos informaciones para poder solucionar. O si con cada una por separado yo soy capaz de solucionarlo. Pero no nos están pidiendo resolver en sí, sino que nos están pidiendo analizar si es que podemos. ¿A quién se le ocurre cómo podríamos partir ahí? ¿Cómo podrían representar el ancho? X menos 10. Ya, ¿y el largo cómo lo representarías? Buena pregunta. Pero con lo que me dijiste, igual podrías representar el largo. Sería como el doble, ¿o no? Lee bien el problema. ¿Cómo se relacionan largo y ancho? O sea, sabemos que el largo vale más que el ancho, eso es lógico. Entonces, ¿cómo lo representaríamos? ¿Podría ser X menos 10 y X más 10? Hay un error ahí en ese planteamiento. Porque yo podría partir siempre de una base. En el problema me están comparando una cosa con la otra. Me están diciendo que uno vale 10 más que la otra. O sea, tiene 10 centímetros Entonces más que la otra. uno sería X y el otro sería X más 10. Perfecto. Entonces, mi ancho lo puedo representar como X y mi largo lo puedo representar como X más 10. Ahora, fíjate la pregunta que tengo que analizar. Me dice, ¿se puede determinar las medidas del largo y del ancho si se sabe qué? O sea, ¿qué necesito poder encontrar yo acá para saber el largo y el ancho? ¿Qué necesitamos encontrar, chiquillos? Necesitamos encontrar el valor de la X. Si yo soy capaz de plantear una ecuación que me permita encontrar el valor de la X, entonces yo soy capaz de encontrar el ancho, y si a ese valor le sumo 10, soy capaz de encontrar el largo. ¿Se entiende? Sí, no, quizás. ¿Me quedé sola? Quizás, profe, quizás. Ya, vamos a ver si me entienden con lo que estoy haciendo acá. Me dice la número 1, el área de la fotografía es 600 centímetros cuadrados. ¿Cómo encuentra usted el área de algo? Multiplicando largo por ancho. Multiplicando largo por ancho. Entonces yo puedo decir, fíjense aquí, que si yo multiplico X por X más 10, me tiene que dar 600. Con esta ecuación, ¿yo soy capaz de saber cuánto mide el ancho y cuánto mide el largo? Sí, porque al al resolver el paréntesis, después se saca la fórmula general y van a dar dos resultados. Pero pequeña, ojo con eso, porque me va a dar el valor de la X. Y si yo logro tener el valor de la X es lo que vale el ancho, y si le sumo 10, voy a tener el valor del largo. A eso me refería con la pregunta anterior. ¿Me entienden eso o no? ¿Sí, no? Estoy procesando, profe. Está procesando. Repito, sabemos que X es lo que vale el ancho, ¿cierto? X más 10 es lo que vale el largo.
Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya, hasta ahí estamos bien. Sé que X es el ancho, X más 10 es el largo. Ahora, yo tengo que ver si con la opción 1 yo soy capaz de encontrar el valor del largo y del ancho. ¿Qué necesito saber para encontrar el valor del largo y del ancho? Necesito saber el valor de la X, porque sabiendo el valor de la X, sé el ancho. Sabiendo el valor de la X y sumándole 10, voy a saber el largo. Ahora, después de plantear esto de acá, que dije ancho por largo, si resuelvo esta ecuación que me quedó, voy a encontrar el valor de X. Y si encuentro el valor de X, entonces se cumple de encontrar el ancho y encontrar el largo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ahora sí me entendieron? Ya. Esperemos que sí. Entonces la 1 sí me sirve. Sí soy capaz de encontrar ancho y largo. Vamos a la 2. El perímetro de la fotografía es 100. ¿Cómo encuentro el perímetro de la fotografía? ¿O cómo encuentro un perímetro? ¿Cómo se encuentra el perímetro? Sumando todos los lados. Sumando todos los lados. Y yo sé que X es el ancho, entonces 2X serían 2 veces el ancho. Y 2 por X más 10 estoy sumando los dos largos. Pregunta, ¿esta ecuación se puede resolver y encontrar el valor de la X? Sí. Creo que sí. Sí, puedo resolverla y encontrar el valor de la X porque me va a quedar 2X, más 2X sería 4X, y ahí voy despejando y voy a llegar al resultado. Entonces, sí me va a servir encontrar el valor del ancho y del largo. Si se dan cuenta, las dos opciones me sirven, pero son independientes entre ellas. No necesito complementar la información. Por lo tanto, la alternativa correcta acá sería cada una por sí sola. ¿Dudas, pequeños? No, profe. Ya, No, chiquillos. profe. Si no hay más dudas, eso fue todo por la clase de hoy. Les agradezco estar aquí conectados y estar presentes y soportar tanto rato. Nos pasamos 20 minutos la hora, así que se les agradece su presencia. Y recuerden que el Power de esta clase está disponible en la plataforma del colegio.